Hola a todos, bienvenidos a mi canal, La Cocina del Flaco. Hoy les tenemos chimichurri, tradicional salsa argentina. Espero me acompañen para esta receta. Seguro que les va a encantar, especial para acompañar con carnes, empanadas, con lo que ustedes quieran. Síganme y vamos a ver cómo se desarrolla esta deliciosa receta. Ok, entonces lo que tenemos son los ingredientes aquí. Vamos a usar aceite de oliva, cebolla roja, cabezona o cebolla de huevo, ajos, limón, unas ramitas de orégano, preferiblemente fresco, pero si lo tienen seco no hay problema, pero me gusta más trabajar con esto porque da un poco más de sabor. Tenemos unas 4 cucharadas de vinagre, limón, un pimentón o un ají dulce y el perejil crespo, puede ser del otro también. Tenemos red pepper o semillas de picante rojo para que nos dé un poco de picante y tenemos pimienta negra al gusto. Entonces vamos a comenzar a hacer el delicioso chimichurri para que acompañen sus carnes. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a retirar el perejil del tallo para empezar a picar. Esto tiene que quedar muy bien picado. Muchas personas prefieren hacer esto en licuadora o en picadora, procesadora. A mí no me gusta. Definitivamente yo siento que cambian los sabores de los vegetales. Entonces yo sé que muchas personas no les gusta hacer esto, pero si quieren tener un buen resultado y un buen sabor, es lo mejor. Porque yo ya lo he intentado y cambian y lo dejan de hacer por ejercicio, pero cambian totalmente los sabores cuando usamos una procesadora. De hecho, yo no creo que haya visto ningún programa de cocina, la gente o los chefs usando un procesador. Entonces vamos aquí a separarlo de los tallos y empezar a picar. Ok, aquí ya tenemos el perejil, le quitamos los tallos y vamos a darle una jugadita y empezamos a picar. Y tratamos de sacarle el agua lo más que podamos. Y vamos a comenzar a picar. Esto tiene que quedar muy bien finito, finamente picado, para que nos quede una textura bien chévere. Como les digo, este chimichurri tiene muchas variaciones en su receta. ¿Por qué? Porque igual en Argentina, esto es muy típico de la Argentina. En Argentina en diferentes regiones he estado mirando y todos tienen su forma de prepararlo. Igual ha tenido varias variaciones fuera de Argentina, en Colombia, Perú. Mucha gente pues tiene otros métodos y otros ingredientes, no todos otros ingredientes, por otros sistemas de prepararlo y le van a agregar, otros le echan menos cosas, otros en vez del pimentón le pican un ají picante, le echan bien picante, hay gente que le gusta más picante. Entonces aquí vamos a tratar, pero sí les voy a garantizar de que esta receta va a quedar muy buena. Y entonces con esto pueden acompañar carnes, pueden acompañar de hecho hasta mismo empanadas, lo que ustedes quieran. Siempre se usan los barbecue. Ahora para el verano, apenas llegue verano, vamos a tener esta receta afuera, vamos a hacer unos barbecue y vamos a usar siempre el chimichurri bien tradicional. Entonces aquí vamos a molar picándolo un poquito para que nos quede bien fino. Ok, aquí miren la textura que ya tenemos. Bien delgado. Ya lo picamos muy bien. Entonces vamos a colocarlo en un recipiente y vamos a continuar picando los otros vegetales. Ok, aquí vamos a continuar con los ajos. Los ajos los vamos a picar en láminas bien delgadas. Este también tiene que quedar pero bien picadito. Igual que el perejil. Cogemos en laminitas todos primero y ahora las volteamos y las vamos a poner mucho más pequeñas. Aquí vamos con este y vamos a mezclar. De todas maneras,
hoy no tengo una carne lista, pero ustedes cuando lo hagan tengan una carne como la que hicimos en el video pasado, que hicimos en la tostadora, hicimos un steak que queda muy delicioso, no se van a arrepentir. Y con esta carne queda excelente. Entonces vamos a picar muy bien picados. Ok, aquí ya tenemos el ajo, mírenlo como quedó, delgado. Entonces ahora también lo vamos a agregar aquí y lo vamos a depositar aquí con el perejil. Y vamos a continuar ahora con la cebolla. La cebolla también tiene que quedar bien picada. Entonces lo que yo hago es que yo pico aquí y la pico aquí bien delgada y después la volteamos. Y nos va a quedar bien, bien delgadita. Aquí y ahora ya la volteamos. Ahora aquí y la volteamos y la vamos a picar y aquí nos va a quedar bien delgadita. Ok, aquí ya tenemos entonces la cebolla, mírenla, delgadita. Entonces vamos a agregar y continuamos con el pimentón. Continuamos con el pimentón, ya nos queda el pimentón y el orégano, que es el que le va a dar el toquecito de sabor, sabor con aroma. Y el pimentón lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar, le vamos a quitar la semilla y las venas. Y lo vamos a abrir para quitarle, desvenarlo, quitarle todas estas venitas. Y para cortarlos también tiene que ir bien picadito. Vamos a picar, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar aquí como julianitas delgaditas y después nos venimos al contrario y lo picamos, quedan como los cuadritos bien pequeñitos. Amigos, no olviden entonces no se olviden de la cocina del flaco. Estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Darle like, seguirnos y suscribirse al canal y hablar con todos sus amigos y recomendarles el canal. Con la ayuda de ustedes todos vamos a poder que este canal pues siga sacando recetas todos los días muy buenas y espero les guste algún comentario, algún consejo o si quieren alguna receta en especial solamente escríbanme por el YouTube y con mucho gusto yo les ayudo. Entonces miren, bien picado, miren cómo va quedando, delgaditico. Ok, entonces aquí ya tenemos el pimentón, lo agregamos también al bowl. Vamos ahora a, como les dije, vamos a picar el orégano, las ramitas de orégano, esas también tienen que ir bien picaditas. Y como les digo, si no lo tienen fresco no importa, que igual él se activa cuando echemos el aceite, el limón y el vinagre, él se va a activar. Pero entonces así, así es fresco, lo va a aromatizar más. Ok, bien picadito y al bowl. En este punto entonces nos vamos a ir con el limón. Vamos a echarle medio y después de que probemos miremos si nos hace falta más. Vamos a echarle o agregarle aquí
una pizca de este red pepper. Está tapado todavía. Vamos a agregarle una cucharadita. El punto de este es, depende lo picoso que ustedes lo quieran. Entonces yo por ahora le voy a echar y ahora lo pruebo. Vamos a echarle una cucharadita. Una cucharadita. Y la pimienta también más o menos media cucharadita, porque no queremos que nos vaya a cambiar el sabor de la salsa. Entonces miren lo que yo le estoy echando, media cucharadita solamente. Agregamos el vinagre y vamos a agregar ahora sí el aceite de oliva. Este sí es el que es más cantidad, porque tienen que quedar todos los vegetales bañados. Este va a ser prácticamente el jugo. Y podemos echarle también, agregarle la mitad del aceite, un aceite neutro, que puede ser un aceite de girasol, que es un aceite neutro. Muchas veces a muchas personas no les gusta el sabor o el aroma del aceite de oliva. Entonces aquí vamos a mezclar. Miren qué bonito está quedando. Es realmente muy sencillo y lo delicioso. Esta salsa es buena comerla el otro día porque como que los sabores se concentran más. Pero ahora la vamos a probar a ver qué tan, si se activaron ya las semillas de red pepper. Ahora lo probamos. Ah, y se me olvidaba, hay que echarle un poquito de sal. Un poquito de sal. Ahora lo probamos. Voy a agregarle un poquito de sal. Esta sal al gusto, entonces prueba. Poner otro poquito de aceite. El aceite no es de la cantidad, porque el aceite pues más o menos es al gusto, la cantidad que ustedes quieran hacer. Wow, qué aroma. Voy a probar. Está rico, pero vamos a echarle un poquito más de sal y vamos a agregarle otro poquito de pepper, de picante. Le voy a echar otra cucharadita. Mucha gente le pica a chile o ají picante. En este caso nosotros usamos estas, pero ustedes a su gusto, a su discreción también pueden echarle lo que quieran. Le pican chile habanero, qué sé yo, que pique bastante. Pero quedó delicioso. Ok amigos, entonces el resultado final de nuestro chimichurri. Miren qué delicia. Mañana lo voy a probar con una deliciosa carne hecha en mi tostadora como la receta pasada. Para los que no han visto, vayan y vean mis videos. Carne, el steak en tostadora. Y vamos a acompañarlo con este delicioso chimichurri. Los espero.